Hola, buenos días a todos. Iniciamos esta segunda temporada, el segundo día, con el módulo 5 de Sistema Nervioso Central. Quiero invitar a este estrado al presidente, doctor Lucas Ignacio Causa, que es presidente actual de la Asociación Argentina de Radiocirugía. Así que, Lucas, adelante. Buenos días, antes que nada, qué bueno volverlos a ver a todos. Gracias, doctor Ferrari. Y bueno, para empezar la sesión de Sistema Nervioso Central, voy a presentar a los coordinadores de este módulo, que es el doctor Ignacio Sisamón. Él pertenece al Centro de Oncología y Radioterapia de la ciudad de Mar del Plata, al doctor José Máximo Barros, del Hospital Austral de Buenos Aires, y quiero dar un especial agradecimiento a nuestros colegas y amigos y hermanos de Uruguay, al doctor Luongo y a la doctora Benítez, que hicieron el esfuerzo de venir hasta aquí, y quienes van a participar como panelistas de este módulo. Los disertantes van a ser la doctora Silvia Hansing, vía Zoom. Ella pertenece al Centro Oncológico Integral Alcoy, de la Patagonia, de Neuquén. Luego va a hacer la presentación del doctor Gastón Lemoine, del Instituto de Radiaciones de Salta, el doctor Diego Gronovich, de BIT Centro Médico, de aquí de Buenos Aires, y para finalizar, el doctor Gerardo Gabriel Henrich, de la ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Dentro del panel de expertos, para la discusión, va a estar el doctor Jorge Mandolesi. Él es neurocirujano, miembro de la Asociación de Radiocirugía y trabaja en el Instituto Fleni de aquí de Buenos Aires. También estará, y quiero agradecer la presencia también del doctor Alejandro Mulleri, quien nos acompaña desde el inicio de estas sesiones científicas del Besos Astro. Él es un reconocido neurooncólogo, también pertenece al Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un poco no quería dejar pasar la oportunidad para recordar a una persona quien nos ha ayudado mucho y hoy no se encuentra, y es una de estas personas que la pandemia y esta terrible enfermedad nos ha llevado, que es la doctora Alejandra Rabadán. Fue una persona excelente, siempre nos ha ayudado, ha colaborado, y bueno, este año nos ha dejado. Y bueno, aquí escribimos algunas, son muchas las palabras con las cuales uno la puede catalogar, pero fue siempre una persona apasionada, innovadora, pionera, infatigable, los que nos conocimos, muy generosa y por más de todo, por encima de las cosas, una excelente persona. Y quiero pedir un aplauso porque ella siempre estuvo con nosotros. Recording in progress. Bueno, vamos a la ciencia. Va a comenzar la doctora Silvia Hansing a disertar los dos trabajos que le corresponden. Hola, ¿me escuchan? Buen día, Silvia. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y la verdad un verdadero honor porque son todos unos grandes de la medicina y es una pena no estar hoy entre ustedes, pero bueno, esperemos que el año que viene pueda hacerlo. Mi nombre es Silvia Hansing, soy del Centro Oncológico Integral de Río Negro y Neuquén y hoy vengo a charlar con ustedes y a contarles sobre el trabajo fase 1 de escalación de dosis en hipofraccionamiento en radiocirugía para metástasis grandes, intactas o resecadas. El trabajo es de la Universidad de Mori
Y los objetivos es un poco entender cuál es el racional del múltiple fraccionamiento en radiocirugía para metástasis cerebrales grandes o resecadas, identificar qué pacientes son elegibles para este multifraccionamiento, cuáles son los riesgos y las complicaciones de elegir estos abordajes, y conocer cuál es el mejor esquema en 5 fracciones para dirigir un fase 2 luego de este fase 1. Sabemos que la radiocirugía es un importante abordaje en los pacientes con metástasis cerebrales únicas o resecadas, y que las fracciones simples han sido siempre el gold estándar, pero tiene sus limitaciones. Los pacientes con metástasis cerebrales grandes o que están muy próximos a órganos críticos o estructuras críticas son generalmente inelegibles para radiocirugía. Las lesiones que tienen más de 2 centímetros muchas veces tienen pobre control local con esta técnica simple fracción y también está asociado a más riesgos de radionecrosis. Entonces, por eso la radiocirugía con hipofraccionamiento ha surgido como una opción válida que se está estudiando para mejorar el control local y para reducir el riesgo de radionecrosis. Hay un montón de estudios retrospectivos que han publicado sus series, pero todavía no se sabe cuál es el mejor fraccionamiento. El propósito de este fase 1 de escalación de dosis es conocer la máxima dosis tolerada o la dosis por fracción recomendada en estos esquemas de 5 fracciones para radiocirugía de metástasis cerebrales grandes. Entonces el endpoint primario es la dosis máxima tolerada y la dosis limitante de toxicidad, definida como cualquier efecto adverso, agudo o crónico, más de grado 3 o grado 3, según Common Terminology Criteria for Effect Adverse. La elegibilidad de estos pacientes, los criterios de elegibilidad, fueron metástasis cerebrales intactas o cavidades resecadas que medían igual o más de 3 centímetros a 6 centímetros de diámetro. El diagnóstico histopatológico debía ser conocido, debían pertenecer al RPA clase 1-2 y ser un performance status Karnofsky igual o mayor a 70. Los criterios de exclusión eran quimioterapia concurrente dentro de los 14 días peri, radiocirugía, enfermedad leptomeningia, haber recibido radiocirugía previamente en la misma lesión o tener una histología muy radiosensible como las enfermedades hematológicas. El tratamiento fue abordado con LINAC, con método frameless. El GTB fue siempre contorneado con resonancia magnética nuclear. Se le dio un PTB mayor a 1,5 milímetros y los tratamientos fueron diarios. Las escalaciones de dosis se hicieron con el Escalation with Overdose Control. Se reclutaron 24 pacientes en 8 cortes de 3 pacientes cada uno. Cada 4 meses se hacía una observación y se pasaba al siguiente nivel de dosis. La tasa de dosis limitante de toxicidad máxima aceptable fue definida al 25%, y los pacientes fueron controlados hasta los 2 años o hasta que fueron removidos del estudio. Y los pacientes que eran apartados del estudio eran los que necesitaron radioterapia otra vez en el mismo lugar y se permitía el holocráneo. Acá tenemos los distintos niveles de dosis que se utilizaron, el nivel -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, que van desde los 27.5 grays totales, 5.5 grays por día, 6 grays por día, 6.5 grays por día, 7 grays por día. Los más utilizados y los más efectivos están en el rango de nivel dosis 0 a 2. Las características de enrolamiento. Los 24 pacientes fueron enrolados de octubre del 2012 al febrero del 2021. Las histologías más frecuentes fueron cáncer de pulmón, le seguía esófago, cáncer de mama, melanoma y otros. 6 de las metástasis eran intactas y 18 de las lesiones restantes eran cavidades. Y el tamaño medio de las lesiones era de 20.8 centímetros cúbicos, iban de 10.8 a 57.2 centímetros cúbicos. Los niveles de dosis fueron asociados 6 grays en 5 con ningún efecto adverso. 6.5 en 5, tenemos 1 de 3 pacientes que tuvieron convulsiones grado 3 a los 9 meses
y que debió ser institucionalizado en un hospice a los 12 meses y murió a los 14 meses. Y ahí hacen la salvedad de que ese paciente también había recibido un holocráneo. Después, en el nivel de dosis 2 de 7 grays en 5 fracciones, 3 de 9 pacientes tuvieron dosis limitante de toxicidad. Tuvieron sangrado, hemorragia intracraneal grado 4 a los 14 meses, que recobró completamente sin evidencia de enfermedad a los 6 años. Luego, otro paciente tuvo convulsiones grado 3 a los 12 meses, que se asoció a radionecrosis grado 2, sin evidencia de enfermedad a los 3 años. Y luego un paciente tuvo convulsiones grado 3 a las 4 semanas y que a los 2 meses falleció y por una causa desconocida. Luego aclaran que el nivel de dosis 1, 6.5 en 5 fracciones, tuvo 0 de 9 toxicidades, porque en este caso no hubo asociación con holocráneo tampoco. Entonces, el seguimiento medio de estos pacientes fue de 15,6 meses. El endpoint primario resultó que la dosis tolerada máxima es de 6.5 grays en 5 sesiones, y este fue el esquema que se recomendó para seguir con el fase 2, según la experiencia. En postsecundario fueron otros tipos de toxicidades que se daban predominantemente por la radionecrosis. 4 de 9 pacientes tuvieron grado 2 toxicidad y grado 3, 2 de 12 pacientes tuvieron grado 2 de toxicidad y grado 3. El control tumoral fue muy alto, un paciente tuvo falla local recién a los 36 meses, y obviamente la falla distante intracraneal fue de 12 pacientes, porque sabemos que estas son técnicas que no tratan todo el cerebro. La sobrevida, 15 pacientes murieron luego de un tiempo medio de 10.8 meses, 3 posiblemente fue relacionado con el tratamiento, 9 pacientes continuaron con vida sin evidencia de enfermedad o con enfermedad estable a los 22 meses de tiempo medio. Entonces, las conclusiones: la dosis limitante de toxicidad aparece en un tiempo medio de 10.5 meses, está asociado con 32.5 grays en 5 fracciones, y este es el fraccionamiento seleccionado para el fase 2 en 5 fracciones para radiocirugía de metástasis grandes o cavidades intactas o cavidades resecadas. Generalmente fue muy bien tolerado. Un paciente de 12 tuvo una dosis limitante de toxicidad grado 3, pero había recibido holocráneo, y un paciente de 12 tuvo radionecrosis que resolvió con decadrón. Este esquema tuvo un alto grado de control local y el 35 grays en 5 fracciones podría ser considerado en situaciones seleccionadas, como por ejemplo en tumores radioresistentes. Bueno, el segundo trabajo del que me toca, a ver, discúlpenme, del que vamos a hablar, tiene que ver con los resultados a largo plazo de la radioterapia cráneoespinal con protones en pacientes con enfermedad leptomeningia. Es un trabajo del Memorial Sloan Kettering. Sabemos que la enfermedad leptomeningia es la que compromete a las meninges y al líquido cefalorraquídeo. Hay 110.000 pacientes, nuevos casos en Estados Unidos por año. Mayormente los responsables son cáncer de pulmón y cáncer de mama. Luego hay otras histologías como melanoma, gastrointestinal. Y la enfermedad leptomeningia tiene una alta mortalidad de 4 a 6 semanas sin tratamiento y de 4 a 6 meses con terapias estándar. Hoy en día el tratamiento recomendado por las guías del NCCN tiene que ver con la radioterapia con fotones en el área comprometida que genera síntomas, Involved Field Radiotherapy. Hasta ahora los resultados en sobrevida son bastante pobres y el tratamiento de todo el neuroeje se ve posibilitado por la toxicidad que tienen los fotones. Hay un fase 2 con pembrolizumab, que también tiene una sobrevida de 3.6 meses media, y otro con pacientes PDL1 positivos en cáncer de pulmón,
con inmunoterapia que tienen una sobrevida media de 3,7 meses. La radioterapia con protones surge porque la distribución de dosis es bastante más prometedora que en el caso de los fotones. Acá en esta gráfica podemos ver que la distribución de protonterapia tiene una optimización a nivel de todo el tubo gastrointestinal, cardíaco, pulmonar, incluso se ve como recorta dosis a nivel de la médula ósea. Entonces, fase 1 es para demostrar la seguridad de la protonterapia y ha demostrado tener un perfil bastante benevolente de toxicidad con muy buenos resultados. Los pacientes fueron estudiados de junio del 2018 hasta abril del 2019 y realmente mostró un buen control local de enfermedad comparado con los tratamientos previos con un buen perfil de toxicidad. Los objetivos de este estudio eran demostrar la seguridad de la protonterapia en el tratamiento cráneoespinal para tumores leptomeningios de estirpe sólida. El objetivo secundario también es valorar el control y valorar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Los criterios de inclusión eran pacientes diagnosticados con enfermedad leptomeningia, tanto radiológicamente o por líquido cefalorraquídeo, y por supuesto un buen performance status mayor a 60. Y los criterios de exclusión eran pacientes que estaban con un déficit neurológico muy marcado, con un performance muy malo y con pocas posibilidades terapéuticas sistémicas. Entonces el diseño del estudio fue un estudio de dosis expansivas donde se trató a los pacientes con una dosis radiobiológica efectiva de 3.000 centigrados de A300 en holocráneo y en todo el neuroeje. Los pacientes que se reclutaron tenían una edad media de 52 años, se los discriminó también por performance status, la mayoría tenía 70 de Karnofsky, las histologías también fueron relevantes, la mayoría eran cáncer de pulmón, luego cáncer de mama, luego otros, y los pacientes en su mayoría venían siendo tratados por enfermedad leptomeningia, y 9 de ellos tenían reciente diagnóstico y no le habían efectuado ningún tratamiento de esa enfermedad leptomeningia. El seguimiento medio de estos pacientes fue de 11 meses y la respuesta fue del 100% al mes, del 86% a los 3 meses y del 63% a los 6 meses. 4 pacientes, o sea 19%, tuvo control de enfermedad a los 12 meses. Y la sobrevida libre de progresión media fue de 7 meses y la sobrevida global fue de 8 meses. Solo un paciente fue censado a los 24 meses y el resto de los pacientes, 20 pacientes, tuvo un seguimiento hasta la muerte. La sobrevida media fue de 9 meses, el tiempo de progresión medio fue de 8 meses, con 5 pacientes que tuvieron un seguimiento mayor a los 12 meses después de la irradiación con protones. Y la sobrevida libre de progresión media fue de 7 meses. El perfil de toxicidad fue muy satisfactorio. 2 pacientes en la corte de dosis expansiva experimentaron dosis limitante de toxicidad. Uno, equivalente al 5%, tuvo linfopenia grado 4 y otro tuvo linfopenia grado 4, trombocitopenia grado 4 y fatiga grado 3. Por supuesto, también hubieron síntomas como debilidad y alteraciones en los hábitos evacuatorios que fueron resolviendo a lo largo de los meses sucesivos. Estudios correlativos se hicieron en este estudio que tiene que ver con las células tumorales circulantes en el líquido cefalorraquídeo y el DNA circulante y estudios proteómicos del líquido cefalorraquídeo. Se hizo una correlación entre las células tumorales circulantes en el líquido cefalorraquídeo y la detección en resonancia de enfermedad. Altos grados de células tumorales circulantes están asociados a peor sobrevida global. Y en un estudio prospectivo clínico que evaluó trastuzumab intratecal en pacientes con tumores sólidos HER2 neopositivos, con enfermedad leptomeningia, se detectaron cambios dinámicos en las células tumorales circulantes que aumentaban incluso antes de que en la resonancia hubieran cambios. Entonces, en 18 pacientes con células circulantes tumorales que se evaluaron previo al tratamiento con protonterapia en el cráneo espinal, se asoció
un volumen de 41 células circulantes por 3 mililitros fue asociado con el tiempo de progresión 19 versus 8 meses, o sea, mejora el tiempo de progresión, un perfil menor a 41 células circulantes tumorales. La sobrevida libre de progresión también mejora si las células circulantes están por debajo de ese valor, y la sobrevida global también, 21 versus 8 meses. En la corte expansiva, 48 pacientes con irradiación protones, se dividió a los pacientes según la concentración de células tumorales en líquido cefalorraquídeo en muy favorables, en un grupo favorable y en un grupo desfavorable. El grupo favorable tenía menos de 53 células por 3 mililitros y esos pacientes tuvieron una sobrevida libre de progresión de 12 meses y una sobrevida global de 17 meses. El grupo favorable tenía más de 53 células por 3 mililitros, pero cuando habían terminado el tratamiento con protonterapia, la variación fue mayor a 37 células por mililitro. Eso quiere decir que una reducción en las células circulantes tumorales del líquido muy grande. Y el grupo desfavorable tenía más de 53 células mililitro, pero la variación fue escasa post-tratamiento. Y este grupo realmente se estableció una correlación de menor sobrevida también, una sobrevida media de 5 meses. El fase 2 está ongoing y lo que hace es reclutar a los pacientes con enfermedad leptomeningia y separarlos en dos grupos, pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de mama y pacientes con otras histologías. Al primer grupo se los divide en dos ramas, irradiación craneoespinal con protones versus irradiación con fotones en el área de interés, in-bull field radiotherapy. Y a estos grupos todo el tiempo se le colecta células tumorales circulantes previas al tratamiento, durante el tratamiento y luego del tratamiento cada 3 meses hasta progresión o que salen de protocolo. Entonces, la conclusión, la irradiación craneoespinal con protones es un tratamiento seguro para tumores sólidos con enfermedad leptomeningia. Tiene controles duraderos de la enfermedad con prolongación de sobrevida en algunos casos. Las células circulantes tumorales en el líquido cefalorraquídeo en bajas concentraciones de inicio están asociados a mejores resultados en sobrevida. Y hay un estudio randomizado fase 2 que está ongoing que quiere determinar la eficacia de la irradiación del cráneo espinal con protones comparada con la irradiación parcial con fotones en tumores sólidos con enfermedad leptomeningia. Eso es todo. Buen día, yo soy Gastón Lemoine del Instituto de Radiaciones Salta. Quiero agradecerle a Lucas la invitación a participar en este módulo, a Diego Gronovich y a Máximo Barros que me resolvieron un problema técnico recién que me hubiera impedido darles la charla. Bueno, me ha tocado hablar sobre dos trabajos presentados de glioblastoma multiforme. Vamos a esperar que aparezca la presentación. No va a ser tan barato. No, para nada. Este es reconocimiento, después viene el real. No estoy acostumbrado a los patrocinadores. Craveri ayer nos dio de comer muy rico. Muchas gracias a la gente de Craveri. Bueno, vamos a tratar de recuperar un poquitito el tiempo. ¿Empezamos? Es un trabajo de curso corto versus convencional con temozolomida concurrente y adyuvante para pacientes de 18 a 70 años de edad con glioblastoma multiforme. El objetivo de este trabajo era determinar si el curso corto de radioterapia podía usarse sin perder eficacia o incrementar toxicidad versus la radioterapia convencional para pacientes de menos de 70 años de edad en buen performance status con diagnóstico de glioblastoma multiforme. Este es un estudio randomizado de 60 Gray en 20 fracciones durante 4 semanas versus el tratamiento estándar que hacemos en 6 semanas, que es el del STUP, con la temozolomida concurrente y temozolomida posterior.
La elegibilidad eran pacientes que tenían confirmación histopatológica del diagnóstico, 18 a 70 años, el performance status de 0 a 2, tenían que tener buena respuesta a los corticoides y estar con una dosis estable o disminuyéndola 14 días previos a la randomización, tenían que tener funciones renales, hepáticas y hematológicas como estaban especificadas en el protocolo y tenían que estar dispuestos y ser capaces de completar cuestionarios de calidad de vida. Podían ser tumores uni o multifocales, pero no tenían que ser tumores, no tenían que ser gliomas recurrentes o multicéntricos. No tenían que tener algún cáncer previo, excepto tumores de piel no melanomatosos, salvo que la sobrevida esperada fuera mayor a 5 años. Y no tenían que tener radioterapia previa en cabeza y cuello, salvo cánceres de laringes o tratamiento sistémico previo. Este es el esquema, la biopsia confirmando, el brazo de arriba lo ven, la radioterapia convencional, el estándar post-STUP y abajo el curso corto de 20 fracciones y 60 Gray, ambos con temozolomida concurrente, ambos con, aquí tengo que ver, ambos con la temozolomida adyuvante posterior. El endpoint primario era la sobrevida global y media. El análisis secundario va a ver la sobrevida 6, 12, 24 meses, la sobrevida libre de progresión, de acuerdo al Common Toxicity Criteria, la versión 4, los efectos adversos, y el Mini-Mental era el que determinaba el deterioro cognitivo. Y después los test de calidad de vida eran los del EORTC que están acá mencionados. Acá cuando vemos los resultados vemos que con la línea recta tenemos el tratamiento convencional y con la línea punteada el curso corto investigacional. Son curvas prácticamente que se superponen en virtualmente todo. Este era un trabajo de no inferioridad y estábamos tratando de ver también calidad de vida y efectos adversos. En calidad de vida y efectos adversos no hay absolutamente ninguna diferencia, no hay nada con P significativa, mostrando que uno de los dos tratamientos era mejor tolerado que el otro. Las conclusiones que ellos tomaron es que el curso corto de radioterapia de 60 Grays en 20 fracciones era no inferior a los 60 Gray en 30 fracciones que usamos habitualmente. En este estudio, el curso corto no incrementó la toxicidad o redujo la calidad de vida comparado con la radioterapia convencional. El curso corto es más conveniente para los pacientes y puede recomendarse como una opción terapéutica para pacientes de 18 a 70 años de edad con glioblastomas recientemente diagnosticados. Trabajo positivo. Este otro trabajo muy relacionado también, el segundo que vamos a presentar ahora. Este otro trabajo es un trabajo de escalada de dosis con hipofraccionamiento acelerado para pacientes con un glioblastoma recientemente diagnosticado. Es un estudio internacional. Los objetivos eran investigar la utilidad de la escalada de dosis con hipofraccionamiento acelerado para tratar pacientes añosos o frágiles con diagnóstico de glioblastoma multiforme y cómo los datos de este trabajo se comparan con otros trials parecidos de tratamientos acelerados en poblaciones de pacientes frágiles. La edad media al diagnóstico de un glioblastoma son 64 años. En el estudio del STUP, el que determinó nuestro estándar, los pacientes añosos tenían una sobrevida global media de 11 a 11,8 meses. Estaba el trabajo de la IAEA y el de Perry. Ambos estudios mostraron sobrevidas medias menores que el STUP, de 7,6 meses versus 9,3 meses en este grupo, radioterapia más temozolomida. Los dos utilizaron 40 Gray en 15 fracciones, que es súper importante porque estábamos comparando dosis biológicamente equivalentes diferentes. Entonces ellos en este trabajo hipotetizaron que 52,5 Gray en 15 fracciones, que tiene un BED para 10 Gray idéntico al STUP, que es un BED de 70 Grays,
Iba a ser seguro e iba a mostrar un aumento en la eficacia para pacientes añosos y frágiles. Hicieron un análisis de 4 estudios prospectivos para testear esa hipótesis. Bueno, encontraron 4 estudios prospectivos que trataban pacientes con estas características, con 52,5 Gray en 15 fracciones y se incluyeron en este análisis. El nivel demográfico, el tipo de radioterapia, la toxicidad y el follow-up se extraían de cada uno de los estudios. El endpoint primario era la sobrevida global media para pacientes tratados con este hipofraccionamiento de 52,5 en 15. Bueno, esta la vamos a adelantar. 62 pacientes elegibles para análisis, la mayoría de los pacientes con mal performance status. El trabajo que hablamos recién eran todos pacientes con buen performance status. Estos son pacientes en los cuales el 66% tenía un Karnofsky performance status de menos de 70. Después hicieron también análisis entre pacientes que tenían MGMT metilado y no metilado, pero como objetivo de análisis, la mayoría de los pacientes habían sido sometidos a resecciones y se le dio a 66% de los pacientes temozolomida concurrente. La sobrevida media para este corte fue de 10,3. Habíamos visto que la sobrevida del STUP era de 9,3 para este mismo grupo de pacientes. Los pacientes con un performance status mayor a 70 tenían una sobrevida media de 15,3 meses. Y los pacientes con un Karnofsky performance status menor a 70, una sobrevida media de 9,5 meses. No vieron diferencia entre el MGMT metilado y el no metilado, con una sobrevida media similar en ambos grupos, de 10,2 y 10,3 meses respectivamente. La media libre de progresión para la población de este estudio fue de 6,9 meses. Los pacientes con performance status mayor a 70 tenían una sobrevida libre de progresión de 9,3, mientras que los pacientes con un Karnofsky performance status menor a 70 de 6,3 meses. El estatus de metilación no impactó en la progresión, en la sobrevida libre de progresión en este corte. Los resultados: hicieron un análisis multivariable y demostraron que la quimioterapia concurrente era un factor pronóstico independiente para una mejora en la sobrevida global y libre de progresión. Los pacientes con quimioterapia concurrente, por supuesto, eran más frecuentemente pacientes con buen performance status y más frecuentemente pacientes que habían podido ser sometidos a una resección total grosera. Los pacientes más jóvenes y los pacientes con estatus de metilación no fueron factores pronósticos significativos en ese análisis multivariado, ni para sobrevida global ni para sobrevida libre de progresión. Otra de las discusiones era ver si este tratamiento corto en estos pacientes añosos o frágiles iba a ser un tratamiento más tóxico. Bueno, tuvieron 2 pacientes con toxicidad grado 3 o superior. Ambos tuvieron convulsiones, no hubieron toxicidades grado 4 o grado 5 observadas. En la discusión, lo que ellos vieron es que en este subset de pacientes, que son un subset de pacientes comparables con los otros estudios que se analizaron, que era el de Miniti, bueno, tenían una sobrevida media de 7 a 9,3 meses, y una sobrevida global de 15,3 meses. Incluso en pacientes con mal performance status en el corte de este estudio tuvieron una sobrevida media, una sobrevida global, perdón, de 9,5 meses. Ambas se comparan favorablemente con los resultados obtenidos en la población del estudio de IAEA, que tenía una sobrevida media inferior, de 6,4 meses. El estado de metilación, como les dije, no causó ningún tipo de diferencia. Fortalezas y limitaciones de este estudio: es la colección más grande conocida, varios performance status, no incrementa la carga tumoral. Las limitaciones es que es una muestra pequeña, no hay datos neurocognitivos y todos eran estudios institucionales. Y hacen falta un estudio más importante para validar estos resultados. Conclusiones y futuras direcciones: el hipofraccionamiento acelerado lleva a una
sobrevida global favorable y sobrevida libre de progresión con toxicidad mínima. Nosotros, bueno, ellos hipotetizan que la deescalación de la radioterapia que ha ocurrido para los pacientes añosos y frágiles ha impactado negativamente en su sobrevida. Proponen un esquema de fraccionamiento que sea isoefectivo al STUP y que pueda llevar a una mejora en la sobrevida global. Y ellos también dicen que hace falta hacer un trabajo prospectivo para comparar el estándar actual y que está garantizado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Gronovich, soy médico radioterapeuta de BIT y voy a presentar estos trabajos. Agradezco a la SATRO la invitación. El primer trabajo se titula Radioterapia con protones en el tratamiento de schwannomas vestibulares. Es un análisis preliminar prospectivo de un estudio fase 2. Lo hizo el doctor Sarraf. No declaró conflictos de interés. El manejo local de los neurinomas vestibulares está asociado a altas tasas de control local con preservación de la función auditiva útil. La radiocirugía está asociada a una preservación de la audición útil en el torno al 71 y al 78% a 5 años, mientras que la radioterapia fraccionada está asociada al incremento de estas tasas de control de hasta el 84%. La gran pregunta es si la radioterapia fraccionada con protones pudiera estar asociada a mayores tasas de preservación debido a la función auditiva, debido a las cualidades dosimétricas que pudieran tener los protones sobre la cóclea. Es un trabajo prospectivo, fase 2, que se realizó entre el año 2010 y 2019 y se evaluó a los pacientes tratados con radioterapia fraccionada con protones con una dosis de entre 50.4 y 54 Gray en 28 a 30 fracciones, comparado con el estándar. Y el objetivo primario fue determinar que al menos el 80% de los pacientes pudieran preservar la audición en el lado afectado a 5 años, comparado con la tasa histórica reportada, que es del 65%. Aclaro que esto del 65% es en tratamientos de un día. Las tasas reportadas con radioterapia fraccionada llegan a más del 80%. La preservación de la audición fue definida por el score de Gardner-Robertson, que utilizó dos medidas, que una fue la prueba de los tonos puros, que determinaba que si una persona podía escuchar menos de 50 decibeles, tenía preservación de la audición, y si cumplía algo que se llamaba el test de reconocimiento de las palabras en mayores o igual al 50%, lograba preservar la audición. Es decir, si cumplía estos dos criterios, se denominaba preservación de la audición. El análisis preliminar se hizo sobre los primeros 20 pacientes con un mínimo de seguimiento de 1 año. 20 pacientes tuvieron un seguimiento de 4 años con un rango entre 1 y 5. Y la preservación de la audición a 1 año fue del 53%. Con lo cual el objetivo primario no se logró. En este gráfico de la izquierda podemos ver cómo la tasa de preservación de la audición útil a lo largo del tiempo fue disminuyendo, principalmente a los 6 meses, y esta función auditiva fue disminuyendo incluso pasado el año. En el otro gráfico de la derecha podemos ver cómo al analizar ambas variables juntas se ve que tienen una gran caída a partir de los primeros 6 meses y que después hay una cierta variabilidad de los 6 meses al año o incluso a los 2 años de acuerdo al test que se utilice. El control local fue el 100% y el tratamiento fue bien tolerado. Solo un paciente presentó toxicidad grado 1, no se reportaron toxicidades grado 2 o 3. La mediana del seguimiento del test de reconocimiento de palabras fue peor a 1 año luego de la radioterapia fraccionada con protones. El test de reconocimiento de palabras logró un plató luego de los 6 meses, mientras que la prueba de los tonos puros continuó empeorando a partir del año. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo a los 6 meses ya se ve la caída en la prueba de los tonos puros, pero esto sigue disminuyendo incluso hasta los 2 años. En cambio, el test de reconocimiento de palabras solo se deterioró hasta los 6 meses y luego se aplanó la curva.
En el análisis univariable se tuvo en cuenta el D90, es decir, qué dosis recibe el 90% de la cóclea, y se vio que en aquellos pacientes que lograron preservar la audición, la dosis fue menor, versus aquellos pacientes que no lograron preservar la audición, medió 1 año. Y la diferencia de 6 Gray fue, con un valor significativamente estadístico, una variable que intervino en un univariable como posible determinante de la preservación de la audición. Las conclusiones es que la radioterapia fraccionada con protones para schwannomas vestibulares no logró el objetivo deseado de lograr altas tasas de preservación de la audición. Altas dosis en la cóclea tienden a empeorar la preservación de la audición, sugiriendo que la dosis en la cóclea se correlaciona con preservación de la audición como una modalidad, independientemente de la modalidad de tratamiento. Futuros esfuerzos en preservar o restringir la dosis en la cóclea pudieran mejorar las tasas de preservación de la audición en schwannomas vestibulares tratados con radioterapia. El segundo trabajo es hecho por el Dr. Connor en la Universidad de San Diego y se titula Altas dosis de radiación en las regiones motoras predicen una disminución en las funciones motoras finas luego de la radioterapia cerebral. Es un análisis prospectivo de la probabilidad de complicación en los tejidos sanos. No se declararon conflictos de intereses. La radioterapia es un tratamiento esencial en el manejo de los tumores primarios del cerebro, sin embargo, puede estar asociada a un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas. La alteración en las funciones motoras finas, las funciones motoras finas incluyen la velocidad motora y la coordinación, y estas alteraciones pueden ocurrir incluso luego de la radioterapia. Las funciones motoras finas son esenciales en la actividad de la vida diaria y esto incluye la escritura, el tipeo y el comer. Esto puede verse afectado también en otros test de funciones neurocognitivas. Utilizando un análisis de la probabilidad de complicaciones de los tejidos sanos, es un marco de referencia, se buscó determinar la probabilidad de encontrar algún predictor de deterioro clínico o dosimétrico de la función motora finas en una corte prospectiva de pacientes con tumores cerebrales tratados con radioterapia. Se utilizaron 42 pacientes con tumores cerebrales, fueron seguidos de forma prospectiva y estos recibieron radioterapia fraccionada en el cerebro. Se les realizó una resonancia volumétrica con técnica de difusión y se fueron medidas las funciones cognitivas al inicio y a los 6 meses por radioterapia. Para evaluar las funciones cognitivas se utilizaron estos 3 tests, el test de Ellis-Kaplan, que es un test de motricidad, es un test que evalúa funciones cognitivas elevadas, y el Group Pegbar en la mano dominante y en la mano no dominante, que es el test de las clavijas, que es un test que evalúa destreza motora. Para estas 3 evaluaciones se utilizó un índice que se consideraba que si el índice era menor a 0, se asumía que había un deterioro en las funciones motoras. Las regiones motoras de interés fueron autosegmentadas usando un atlas de tractografía y esto incluyó la corteza sensorial y motora, la sustancia blanca superficial, el tracto córtico espinal, la corteza cerebelosa, la sustancia blanca y los ganglios basales. La tomografía de planificación fue corregistrada con la resonancia y se extrajeron los parámetros de histograma, dosis y volumen. En el análisis univariable se usó el test de regresión logística y en el multivariable se usó el de regresión logística y el test LASO. En el análisis univariable, puntualmente está este test que se realizó de lo que se llamaba el test de las clavijas en la mano dominante, que es esto que ven acá arriba que dice PDH. Hubieron muchas asociaciones significativas en función de la variable del histograma dosis-volumen y el área puntual del cerebro, y se vio que particularmente habían 2 variables significativas, que fíjense acá en la tabla de la derecha, que está en amarillo y un amarillo más tirando a verde, que incluyen al uso de esteroides y a la lateralidad. Estas 2 variables tuvieron que ver con una significancia estadísticamente significativa al relacionar como una variable que pudiera condicionar la alteración en el test de las clavijas en la mano dominante. En el multivariable se pudo demostrar lo mismo, tanto el uso de esteroides como la dosis
de radiación en la parte dominante del cerebro. Y en las conclusiones, el incremento de la dosis en numerosas áreas del cerebro, esto incluye la región de la corteza motora supratentorial, la sustancia blanca y los ganglios basales, fue asociado a un detrimento a los 6 meses en el test de las clavijas de las manos dominantes. El test LASO y el test de regresión logística junto al test de Random Forest, que esto es el análisis multivariable, pudo demostrar los mismos resultados, ¿sí? Y variables consistentemente seleccionadas como predictores del deterioro de las funciones motoras finas a 6 meses incluyeron el uso de esteroides y el incremento de las dosis máximas en la sustancia blanca precentral del hemisferio dominante y en la zona de los núcleos caudados. Futuros estudios pudieran validar externamente el uso de estos modelos para poder desarrollar estrategias que puedan lograr evitar la dosis o restringir la dosis en áreas críticas del cerebro del hemisferio dominante para lograr así preservar las funciones motoras finas. Eso es todo. Hola, buen día. Yo soy Gabriel Heinrich del Centro Privado de Radioterapia de Río Cuarto. Muchas gracias al comité organizador, gracias Luca por la participación. Este primer trabajo presentado es de reirradiación guiada por 18 fluorodihidroxifenilalanina con PET para pacientes con gliomas de alto grado recurrentes. Es un trabajo presentado por la Mayo Clínica sin conflictos de interés con la industria. Y se trata, bueno, en pacientes en los cuales la recaída es alta, más del 80% de los pacientes con gliomas de alto grado van a presentar recaída dentro de campo en algún momento, en pocos meses. Las opciones para el tratamiento son limitadas de esta recurrencia y la reirradiación es complicada, tanto por el diagnóstico de la recaída como la diferenciación de los volúmenes con las imágenes disponibles, especialmente en el contexto del uso de bevacizumab. En este trabajo se vio que gran parte del volumen tumoral puede estar localizado fuera de las áreas hiperintensas vistas en la resonancia magnética. Este aminoácido tiene alta captación por parte del glioma, que es ávido, y con cuanto mayor desdiferenciado es el tumor, mayor captación del radiotrazador, a diferencia del parénquima normal, como por ejemplo en la fluoroglucosa, que es también altamente captado y no permite esta diferenciación. No depende de la rotura de la barrera hematoencefálica, por lo tanto puede pasar independientemente de las lesiones que los tratamientos previos hayan generado sobre este sistema vascular. Vemos aquí, bueno, un ejemplo de la Mayo Clínica. Se trata de un trabajo no comparativo, es de un solo brazo, un fase 2 con 20 pacientes, previamente irradiados por gliomas de alto grado. En esta ocasión se administró para la reirradiación un esquema de 10 fracciones, 35 Gray en total, y los contornos se hicieron tanto con resonancia magnética como con el PET. En esta imagen se ve un poco más claro. En los contornos amarillos se ve la captación con el PET, que no estaban incluidos en la resonancia magnética, bueno, si bien abarca el interior de los múltiples focos tumorales vistos en la resonancia magnética. El endpoint primario del trabajo era la sobrevida libre de enfermedad a 3 meses y buscaban, como comparación, superar al control previo de la misma institución en un trabajo publicado en 2017, en el que tenían una progresión libre de enfermedad del 20% a 3 meses, buscaban duplicar ese índice, logrando el 40%. De los 20 pacientes evaluables, 12 eran tipo wild type de IDH,
y el 90% de los pacientes habían recibido, previo a la reirradiación, alguna línea de terapia sistémica. 65% de los pacientes fueron tratados con radioterapia de intensidad modulada y 35% con bevacizumab. Aquí otra imagen donde se ven las diferencias entre la captación con resonancia magnética y con PET. Dentro de los hallazgos geométricos de este trabajo, la expansión del GTB tuvo un aumento del 43% en su volumen. Los que habían sido delineados con resonancia magnética aproximadamente tenían en su media 17 mililitros y la combinación daba unos 23 mililitros para la media de los volúmenes. En cada uno de los pacientes, en azul, se ve el volumen que se veía solo en la resonancia magnética, en rojo los volúmenes vistos solo con el PET y en amarillo donde se solapaban los volúmenes. Hay un paciente que pudiera haber sido no diagnosticado como recurrencia, el número 9, que solo la enfermedad era vista en el PET. Estas las curvas de sobrevida libre de enfermedad. A 3 meses fue sobrevida libre de progresión. A 3 meses fue del 85%, muy superior al 40% que ellos pretendían como duplicación del índice respecto de sus controles previos. Y la sobrevida media libre de enfermedad fue de 6 meses y medio. La ubicación a la recaída, un 12% de los pacientes era fuera de los campos de tratamiento que no habían sido vistos ni por PET ni por TAC. No hubo residuos marginales a pesar de los PTB muy pequeños que habían generado. 4 pacientes, un 20% total, tuvieron algún grado de toxicidad superior, 3 o superior, necrosis en 2 de ellos y mareo, fatiga y náusea era lo más presente. 4 pacientes tenían volúmenes tumorales mayores a 48 centímetros cúbicos. Dentro de esos 4 pacientes, 2 fueron los que presentaron esta necrosis. Entonces también veían como si fuera indicador de probabilidad de radionecrosis el volumen tumoral. Entonces, esta es la comparación de las curvas. En el recuadro se ve su publicación en 2017 con una progresión libre de enfermedad media de 3 meses versus 6 meses para el uso de la guía de imágenes con DOPA. Bueno, esto es una comparación que ellos plantean dentro de sus conclusiones con el RTOC 1205, que usando también el mismo esquema de radioterapia sin PET habían mejorado la libre de progresión a 6 meses de 29% con solo bevacizumab al 54% con la radioterapia. En conclusión, el uso de radioterapia guiada con imagen de PET con F-DOPA, adicionada a la resonancia magnética estándar, aumenta en una mediana de 43% los volúmenes del GTB. Esto fue bien tolerado por los pacientes y demostró una mejoría en la progresión libre de enfermedad. No así en el overall survival de los pacientes, que era similar, 8 meses y medio contra 9 meses. Y se requieren nuevos estudios para ver la traducción clínica de esto a largo plazo. En lo particular, pensaba que pudiera también ser bueno esto, evaluándolo a un estudio en la primera instancia de tratamiento. Bueno, y el segundo trabajo es acerca de talamotomía en pacientes con temblor esencial o bien en enfermedad de Parkinson, refractarios a tratamientos médicos, en pacientes no candidatos a la implantación de estimulador cerebral profundo. Se planteó este trabajo de la Universidad de Alabama. Se hizo la tablamotomía con acelerador lineal, con una técnica radioquirúrgica libre de marco estereotáxico, con una máscara frameless. Es un trabajo prospectivo de fase 2. En este caso, la fase 1 había sido presentado en el 2018 como un estudio de factibilidad.
Bueno, sí, como conflicto de interés, es un trabajo esponsoreado por Varian. Bueno, en la introducción destaca la frecuencia de pacientes refractarios a los tratamientos medicamentosos. 10 millones de personas en América del Norte padecen temblor esencial o asociado al Parkinson, y 1 millón de ellos no son candidatos o para implantación de estimulador cerebral profundo y son refractarios a medicación. La técnica de talomotomía es por una ablación radioquirúrgica provocando sobre el núcleo ventricular intermedio del tálamo. En general, la más vasta experiencia hecha con Gamma Knife. Hay muchos pacientes hechos con conos de 4 milímetros, algunos pacientes con HIFU, y en este caso se propone el acelerador lineal con máscara sin marco estereotáctico como una práctica eficaz y segura para los pacientes. Vemos aquí alguna de la presentación técnica del tratamiento, en la que se generan varios arcos en diferentes angulaciones, en 6 ángulos, con una apertura mínima del colimador multiláminas. Es un colimador de alta definición con láminas de 2.5 milímetros, lo que genera una apertura de 5 milímetros por 2 milímetros, una superficie de 10 milímetros cuadrados, similar a un cono de 4 milímetros que tiene 12,4 milímetros cuadrados. Llama la atención que la amplitud de la isodosis es menor que la del cono, una curva muy homogénea, completamente no invasivo el tratamiento, con una máscara de Q-Fix para radiocirugía, y el tratamiento conlleva unos 30-60 minutos con o sin sedación de los pacientes. Se hace bajo guía imagenológica, con un monitor de superficie, también de Align RT. Los pacientes eran mayores de 18 años con un performance de status ECOG menor de 2, que no habían recibido radioterapia previa al momento del tratamiento, que padecían temblor esencial o ligado al Parkinson. El objetivo primario de este tratamiento, según institucional, era la eficacia del tratamiento, evaluado por escalas de temblor de Van Tolosa-Marín, y objetivos secundarios, verificar la toxicidad y la calidad de vida de los pacientes. Esta imagen se puede ver la curva de isodosis, que como dosis máxima se plantean 130 Gray, y la isodosis del 50% abarca 5,8 milímetros para Gamma Knife y 5,1 milímetros para el uso de conos virtuales. En las resonancias magnéticas sucesivas, a 10 semanas puede verse en T1 un área de hiperintensidad, producto del daño que va provocando la radiación, con un centro necrótico pasado los 4 meses. Las escalas FTM, Fan-Marín, demuestran en los pacientes tratados, se trataron 37 pacientes, se evaluaron 33, que fueron los que llevaban más de 6 meses de follow-up, una disminución franca del temblor a los 6 meses de casi el 60%, con efectos adversos mayores a grado 2 en uno solo de los 37 pacientes. La media de aparición de la mejoría de la sintomatología estaba entre 3 a 5 meses después del tratamiento y podía tardar tanto como 12 a 18 meses en aparecer, con algunos casos excepcionales que a los 15 días ya tenía una disminución de hasta el 70% del temblor. Esto es un ejemplo clínico de cómo se evalúan a los pacientes el temblor. Entre las conclusiones, la técnica radioquirúrgica de talamotomía con acelerador lineal es una técnica factible y segura. Se vieron pocas reacciones adversas entre los pacientes, ninguna clínicamente significativa. Es eficaz y mejora la clínica de los pacientes, como quedó demostrado en fase 2, respecto del fase 1, en que no había datos clínicos de mejoría. Ponen la muestra de una paciente que previamente no podía completar, como se ve acá, adecuadamente el seguimiento del caracol con la lapicera,
y 18 meses después le regaló al equipo médico este cuadro hecho a mano por ella misma. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la discusión de las charlas. Felicitaciones, muy buenas charlas a todos los exponentes. Para comenzar, me gustaría, vamos a ir un poco en el orden de los casos que fueron apareciendo. Así tenemos el primero, los primeros trabajos eran sobre... Sí. Invitamos al resto de los panelistas. Ah, sí. El resto de los panelistas, el doctor Mandolesi, doctor Luongo, doctor Luongo, Muggeri, Sagier. Y le damos la bienvenida a Carmen también, que está, a la doctora Rubio, que está a la distancia. También. Muchas gracias. Carmen Rubio va a estar conectado online, ahí está, las tenemos, y a Silvia también. Y al doctor Sagier. Tenemos una mesa muy nutrida, así que vamos a tratar de ser dinámicos. La doctora Carmen Rubio es jefa del servicio del Hospital San Chinarro en Madrid y la vicepresidenta de la Sociedad Española de Radioterapia. Y bueno, tenemos el honor que nos acompañe online, ahora con esta nueva modalidad, podemos gozar de su presencia. Bueno, si tenemos, no sé si está la presentación. Los primeros dos trabajos eran sobre metástasis cerebrales grandes y metástasis leptomeningias. Entonces yo quería aprovechar para empezar la discusión a preguntarle a Carmen puntualmente, hablando del primer trabajo de metástasis cerebrales grandes, ¿cómo abordan ellos? ¿Ustedes qué fraccionamientos utilizan? Y qué técnica o qué manera tienen para resolver el problema que plantea la metástasis cerebral, los pacientes que tienen metástasis cerebral voluminosa, ya sea resecada o no. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento de la Sociedad Argentina de Radiología. Muchísimas gracias al doctor Lucas Causa y al doctor Ignacio Sisamón. Es para mí un placer poder estar aquí y compartir nuestras experiencias con ustedes. En relación con el tema que me pregunta el doctor Sisamón, nosotros llevamos ya desde el año 2008 haciendo tratamientos con radiocirugía frameless con el equipo de Novalis que teníamos, que ahora lo hemos sustituido por un Edge, y con el sistema ExactTrack. Desde el principio, desde que iniciamos los tratamientos de radiocirugía, nosotros pudimos utilizar el sistema frameless. Eso nos dio la versatilidad de poder elegir el fraccionamiento en función del tamaño de las metástasis cerebrales, que yo entiendo que es algo muy importante a la hora de tratar a estos pacientes con enfermedad metastásica de gran tamaño. Nosotros empezamos a tratar los pacientes que tenían lesiones de más, por supuesto los de menos de 2 centímetros los tratábamos con radiocirugía en dosis única, pero a partir de los 2 centímetros nosotros empezamos a ver que podíamos mejorar, disminuir el riesgo de radionecrosis si hacíamos hipofraccionamientos en 5 fracciones. Nosotros empezamos a tratar las lesiones de 2 a 3 centímetros de diámetro con 5 fracciones de 6 Grays y con 5 fracciones de 7 Grays. Y en nuestro estudio, aunque no fue en fase 1, como se ha presentado anteriormente, lo ha presentado muy bien la doctora Hansen, nosotros sí que vimos que con 5 fracciones de 7 Grays, incluso en lesiones de menos de 3 centímetros, teníamos un poquito más de toxicidad que con 5 fracciones de 6 Grays. Luego, nosotros nos quedamos en un nivel de 5 fracciones de 6 Grays para lesiones de 2 a 3 centímetros. Y aquellas lesiones que eran mayores de 3 centímetros y la mayoría de los lechos de metastasectomía que tienen este tamaño entre 3 y 6 centímetros, empezamos a utilizar un esquema de hipofraccionamiento más moderado, que son 10 fracciones de 4 Grays. ¿Por qué utilizamos este esquema? Porque este esquema tiene una dosis equivalente biológica para el tumor, que son unos 56 Grays, que además coincide casi con el esquema que ha presentado el fase 1 de buena tolerancia, que son 5 fracciones de 6,5, y luego tiene una vez para el tejido sano, para un alfa beta de 3, que es inferior a 100. Es decir, nosotros hemos tenido muy buenos resultados de control local
con lesiones grandes de más de 3 centímetros, con poca toxicidad y con un muy buen control, porque la vez el tumor está en este rango del que estamos hablando. Luego, nuestra experiencia en hipofraccionamiento en metástasis grandes es muy positiva. Este estudio, fase 1, quiero subrayar y ya no sigo más, creo que es importante porque este esquema de 5,6 de 5 fracciones de 6,5 Grays sube un poco más la escalada entre 6 y 7 Grays, que probablemente a nosotros nos vaya a ayudar a seleccionar determinados pacientes que con 5 de 7 Grays sí que habíamos visto más riesgo de radionecrosis. Muchísimas gracias. El fraccionamiento ese de 4 Gray, 10 fracciones de 4 Gray, ustedes también lo usan para metástasis fuera del sistema nervioso central. Pero en las metástasis grandes del sistema nervioso central, cuando hacen tantos días de tratamiento, ¿les toca replanificar también? No hemos replanificado ninguno de estos pacientes. Nosotros con 10 fracciones de 4 Grays no hemos replanificado. Probablemente sería interesante haber realizado una resonancia a mitad de tratamiento, pero no lo hemos hecho. No hemos tenido recurrencias prácticamente intralocales, intratumorales, y desde luego lo que no hemos tenido es toxicidad. Sería muy interesante lo que apunta, ¿no? El evaluar mediante una resonancia en mitad de los tratamientos. Vale. Silvia, ustedes tienen un centro de alta tecnología también y quisiera saber tu opinión, que presentaste el trabajo, con cómo abordan las metástasis grandes también. Bueno, yo soy discípula de Mamen Rubio, aprendí con ella a hacer radiocirugía hipofraccionada. Entonces, nosotros cuando tenemos lesiones mayores a los 2 centímetros, preferimos hacer el esquema de 30 Gray en 5 fracciones. Y cuando tenemos lesiones grandes con edema que no quieren operarse, no se operan, usamos el fraccionamiento de 10 sesiones de 4 Grays, que también nos los enseñó ella, que tienen alta tasa de control local con muy buena tolerancia realmente. Entonces esos fraccionamientos son los que utilizamos para hipofraccionar en radiocirugía. Muy bien. Bueno, y también muy interesante el otro trabajo, estaba en las diapositivas de los trabajos, pero creo que no podemos ver las diapositivas y junto ver a los panelistas que están online. El otro trabajo que comentaste sobre metástasis leptomeningeas y el tratamiento con protones. Y aprovechándote, Carmen, te pregunto cómo resuelven ustedes este problema, si tratan a los pacientes con cráneo espinal en metástasis leptomeningeas y con qué técnica lo resuelven. Y está habiendo como un auge de la protonterapia también en Europa, lo hubo en Estados Unidos, y te quería pedir tu opinión sobre el futuro de esto, ¿no? Bueno, nosotros en general en la enfermedad leptomeningia, debido al estado avanzado de la enfermedad, en la mayoría de los pacientes hacemos irradiaciones localizadas a holocráneo o irradiaciones si la enfermedad es más bulky a nivel del neuroeje en determinadas zonas a nivel axial, ¿no? Pero nosotros entendemos que una irradiación del neuroeje puede ser beneficiosa. Yo creo que este estudio de protones así lo demuestra, sobre todo en aquellos pacientes que tienen poca carga de enfermedad, donde se ha visto pocas células circulantes. Es verdad que con protones se va a conseguir probablemente mejorar las tasas de linfopenia, sobre todo, y también de trombopenia. El problema de estos pacientes, que bueno, son pacientes que están en una fase muy avanzada de la enfermedad, son tratamientos muy caros y el beneficio podría ser a lo mejor equiparable con fotones, pero yo creo que hace falta hacer estudios probablemente randomizados que demuestren el beneficio real en estos pacientes. Bien. Y pasando a los trabajos de glioblastoma que comentaste, Gastón, vos sos un siempre defensor del hipofraccionamiento y desde la primera época. Entonces, comentaste 2 trabajos de distintos fraccionamientos para glioblastoma. Te quería preguntar qué fraccionamiento usan ustedes, si diferencian o tienen un tratamiento diferencial para los pacientes con buen performance status o más jóvenes de los añosos y las personas que están más delicadas, ¿no? Sí.
Históricamente no teníamos mucha evidencia para justificar salirnos del STUP, entonces habitualmente a los pacientes con glioblastoma les ofrecíamos 60 Gray en 30 días, pero efectivamente cuando te llegan esos pacientes en mal estado general, los hipofraccionábamos de facto y habíamos buscado un bed equivalente, pero lo que teníamos para soportar con evidencia eran esos 40 Gray en 15 días de tratamiento, que era lo que estábamos haciendo, o sea, los veníamos subtratando en presencia de la evidencia que hoy presenté en estos trabajos. Y sí me parece una excelente opción para estos pacientes porque es un trabajo de no inferioridad que te muestra incluso una mejor respuesta. Creo que ese es el camino y que claramente el no haber tenido en cuenta el BED para hipofraccionar fue el error de los trabajos anteriores. Bien. Y aprovecho, Mauricio, el doctor Luongo es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Radioterapia, trabaja en el Centro de Oncología de Radioterapia de Montevideo. Y para conocer un poco la experiencia que tienen ustedes en hipofraccionamiento en glioblastomas y qué es lo que usan. Muy similar a lo que dijo Gastón en realidad, ¿no? Nosotros el 90% de los pacientes, o sea, depende mucho del performance del paciente, ¿no? Eso ni hablar. A partir de ahí es que optamos por las diferentes opciones de tratamiento, ¿no? Pero te diría que el 90% de los pacientes le hacemos un tratamiento convencional, 30 fracciones, y aquellos pacientes con mal performance status, añosos, muy frágiles, es que usamos el esquema de 40 en 15, ¿no? O sea, y bueno, por lo que estamos viendo, seguramente estemos un poquito bajo en la dosis, ¿no? Pero bueno, tal vez sea el camino de a poco ir animándonos a aumentar las dosis en este tipo de pacientes, ¿no? Que por otro lado lo que vemos es que lo toleran muy bien, pero el control es muy malo, ¿no? Evidentemente todos estos pacientes tienen un mal control de su enfermedad, ¿no? Inclusive con el STAP, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos. Doctor Mugieri, aprovechamos que está y le agradecemos la presencia. Gracias. Yo quería hacer un comentario con el trabajo anterior, con la radioterapia cráneo-espinal, ¿no? Que en realidad, o sea, ni siquiera la radioterapia craneal total es el estándar en diseminación meningia, o sea, cráneo-espinal, más con protones, como decían antes, creo que habrá que ver el costo-efectividad. Por otro lado, hablan de aproximadamente un 20%, un 15% de largos sobrevivientes, y es lo que tenemos habitualmente con las terapias habituales, e incluso ese trabajo incluye pacientes con cáncer de pulmón. Hoy tenemos terapias target que tienen muy buenos resultados a nivel meningio, no sabemos cuántos de esos tuvieron esas mutaciones, mismo en cáncer de mama, lo mismo, así que me parece que el tema de la... Y aparte fueron pacientes muy seleccionados, los multifocales fueron excluidos, no sabemos si tuvieron nodular, si tuvieron compromiso lineal, cómo evaluaron respuesta, porque el punto ahí en la diseminación meningia es cómo evaluar respuesta, o sea, desde el punto de vista clínico, hicieron CTC, pero todavía no es una técnica estándar para evaluar respuesta a eso. La parte clínica no sabemos cómo le fue, ¿no? Donde muchas veces un paciente con diseminación meningia, cuando neurológicamente está afectado, por más que notemos respuestas en células o respuestas en imágenes, muchas veces no mejora la clínica. Entonces esas cosas no están contestadas con el trabajo, del Memorial. Con los glioblastomas, a mí lo que me llama la atención también del trabajo es la baja sobrevida en la rama estándar. 11 meses y el STUP de 2005 tiene 14,6 meses, esa misma rama. Y los trabajos actuales son 17 meses. Entonces, llama la atención que realmente la rama estándar haya tenido una sobrevida más baja que la rama de radioterapia en el STUP. Entonces, eso me hace un poco de ruido. Excluyeron los multifocales, los multicéntricos, pero incluyeron también multifocales. Quizás ahí esté un poquito el tema, pero bueno, claramente creo en tiempo de pandemia fraccionar puede ser útil. Y recuerden que no solamente están fraccionando la radioterapia, están fraccionando la temozolamida. Entonces quizás en los pacientes que tienen MGMT metilado, eso, no sé, quizás tenga algún impacto, quizás no lo sabemos, pero creo que hay que evaluarlo. Están acortando a la mitad los días de temozolamida.
Otro de los trabajos es, la verdad que no, también con hipofraccionamiento, no hay diferencias en metilados y no metilados, cuando todos los trabajos, incluso en gente grande, halló diferencia entre metilados y no metilados, tanto en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y no, y eso la verdad que, no sé, me deja con un poco de dudas. Gastón. Sí, había tenido la misma impresión que el doctor Muggeri está dando, entonces leí el trabajo en profundidad, no la presentación. En los pacientes con MAR Performance Status es en los que está la sobrevida esa de 11,3 mencionada. En los pacientes con el Performance Status mayor a 70 sí se observaban los 15,3 meses del STUP. Entonces eso es como algo que capaz que en la filmina no queda claro y es buenísimo que lo aclares. Y después, la no diferencia entre metilados y no metilados la veían principalmente en estos pacientes con mal Performance Status, frágiles y añosos. O sea que no son la mayoría de los pacientes que nosotros tratamos y seguimos, ¿no? Ese subgrupo es en el que no hallaron diferencia, pero sí, por supuesto, creo que vamos hacia ahí, ¿no? Vamos hacia poder identificar cada vez más los pacientes en los que identifiquemos cuáles tenemos que intensificar ese tratamiento. Y después, por último, en estos pacientes puntualmente que nosotros nos toca ver en el consultorio, que es como algo diferente de lo que le toca al oncólogo clínico, que es venir ese paciente en camilla durante 6 semanas, que vos sabés el pésimo pronóstico que le estás dando, esas 2 semanas menos de tratamiento, que realmente no ha alterado los resultados. Yo creo que en ese grupo puntual no me preocuparía tanto por esas 2 semanas menos de temozolomida y probablemente sí, si el paciente mejora, tenemos un paciente para intensificarle la temozolomida posterior. Lo único que a veces en la práctica uno lo que ve con el hipofraccionamiento es que se genera más edema, pero bueno, no fue así reproducido creo en los resultados del estudio, pero cuando lesiones grandes el hipofraccionamiento genera más edema y más deterioro clínico inicial. Ese es quizás, pero bueno, los resultados ahí no lo muestran. Digo, el último trabajo de glioblastoma mostraste la guía por imágenes para evitar la toxicidad motora. Es un trabajo bastante interesante, creo que siempre que leemos estos trabajos que son como difíciles de llevar a la práctica, hay una parte clínica que sí se puede llevar, que es el seguimiento de los pacientes con este tipo de test, ¿no? De motricidad fina y demás, que nosotros por lo general en el consultorio no hacemos un seguimiento de eso. Entonces te quería preguntar si ustedes utilizan algún tipo de test para el seguimiento de estos pacientes, si usan algún tipo de imagen para tratar de evitar áreas motoras o de preservar. Y bueno, lo tenemos online también al doctor Sagier para después extenderle la pregunta. Y si hay algunos otros métodos diagnósticos también que nos puedan facilitar tratar de generar el menor daño posible. Primero, una corrección, el trabajo no es solo de glioblastoma, sino que era tumores primarios del cerebro, la gran mayoría eran glioblastoma, pero habrían otros tumores gliales. Nosotros en la práctica lo que usamos es la mejor técnica de imágenes que podamos disponer. ¿Por qué? Porque podemos no identificar con tanta minuciosidad como lo hizo el trabajo, pero sí podemos identificar áreas motoras del cerebro y tratar de restringir lo más que se pueda en esa zona, ¿sí? Siendo muy fieles a las restricciones, porque es lo que te permite poder, el día de mañana, poder someter a un paciente a un test de evaluación de destreza motora y esperar algún resultado. Hoy la evidencia va muy en contra de si uno no cumple esas restricciones, ¿qué espera ver en los test de destreza motora? Particularmente el asistencialismo hace que no pueda realizarlo en el consultorio. No son test fáciles, si bien son de muy corta duración. El test de las clavijas, que es lo que nombran ahí, es una tabla con llaves y se le pide al paciente que ponga la llave y después se evalúa cuántas puso, cómo las puso y cuántas se cayeron y se va descontando el tiempo. Es algo muy sencillo, pero operativamente en la cotidianidad de la asistencialidad se genera un conflicto. Y
Las tractografías, que es lo que utilizaron en estos estudios, nosotros particularmente no lo utilizamos por una cuestión de posibilidad de fusión con nuestro planificador. Supongo que otro centro pueda tener esa disponibilidad, pero lo que sí reconozco que el trabajar junto a un experto en imágenes te permite poder acercarse bastante a reconocer estas áreas y consecuentemente poder protegerlas. Lo tenemos atrás tuyo al doctor Sagier, que es neuroradiólogo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí, como decía, es importantísimo localizar anatómicamente las áreas elocuentes. Se hacen tractografías, no específicamente para radioterapia, pero lo que sí se puede, si no se pueden fusionar al sistema de ustedes, lo que se puede es analizar de última la localización del tumor y ver entre los especialistas si esas fibras que compromete el tumor están cercanas a áreas elocuentes motoras. Pero es mucho más sencillo a veces omitir la tracto, porque nos damos cuenta, los neuroradiólogos, muchas veces a simple vista, cuando estamos viendo la sustancia blanca, que se ve toda del mismo color, pero nosotros sabemos si es una sustancia blanca comisural, de proyección, de asociación, pues ya la conocemos, ¿no? Conocemos muy bien. Pero seguramente suma si a ese paciente se le hace tractografía. Tienen que saber también de que el paciente con un tumor cerebral tiene que aguantar esa secuencia de tractografía, que no es una secuencia corta, es una difusión pesada, le llamamos nosotros, y dura a veces 7, 9 minutos seguidos adentro del resonador, y no tiene que mover para nada la cabeza, porque si no se pierde la secuencia. Esa es la parte limitante. No se usa contraste endovenoso, pero sí es importante que el paciente esté con todos sus cabales y poder concentrarse y mantener quieta la cabeza. Pero seguro que suma muchísimo. Doctora Rubio, ¿ustedes utilizan algún método de imágenes para preservar ya sean vías o áreas motoras? Y la otra pregunta, pasando al otro trabajo, que es de planificación, o sea, la fusión de resonancia con PET o con alguna otra técnica que permita mejorar el área a irradiar, si también lo usan para la planificación en la práctica clínica, ¿no? Nosotros tractografía no estamos haciendo para la planificación. El nuevo sistema de planificación que tenemos probablemente nos permitiría utilizarlo y sería algo muy interesante, pero hasta la fecha no lo hemos hecho. Creo que es importante tener muy en cuenta que las áreas elocuentes motoras tengan una restricción de dosis y cuantificarla. Yo creo que esto es muy importante, este dato que ha presentado este trabajo. Y con relación a la utilización de imagen metabólica en la planificación, nosotros tuvimos una experiencia breve con metionina, con PET-metionina, en reirradiación precisamente de tumores de glioblastomas o tumores de alto grado. Y bueno, nosotros teníamos dudas a la hora de la definición y efectivamente nuestros volúmenes se ampliaron mucho, al igual que se han ampliado en este estudio. Un 43% es un incremento de volumen muy importante. Y lo que sorprende es que a pesar de esta definición de la imagen, el 75% de la recidiva sigue siendo en la misma zona en la que se está definiendo, ¿no? Luego, yo creo que todavía necesitamos más datos de imagen que nos ayuden y que sería muy interesante poder definir las áreas reales donde hay enfermedad activa que tengamos que sobreimpresionar o que reirradiar. Muy interesantes estos estudios. Sí, nosotros usamos el carbono 11 metionina habitualmente para dirigir más la biopsia, porque nos llevamos sorpresas. Cuando tenemos por ahí lesiones dudosas o que parecen de bajo grado, usamos el PET para dirigir un poco la biopsia y tratar de elegir la zona más representativa de la lesión, y ahí hemos tenido buen rédito. Lo otro es, todos los trabajos hablan de radionecrosis, pero la verdad me gustaría saber cómo evalúan la radionecrosis, porque realmente en la práctica es muy difícil
tanto la pseudoprogresión como la radionecrosis en gliomas, no en metástasis, porque para metástasis es más fácil, pero es muy difícil de poder diagnosticarlo. Entonces, el PET ayuda, pero nosotros hemos operado PET positivo con carbono 11 metionina, que ha resultado ser necrosis. Entonces, eso me gustaría saber cómo evalúan los trabajos bien este punto. Y me parece muy interesante el F18 DOPA porque bueno, cambia evidentemente y también permite saber qué zona eventualmente, no sé, está sufriendo algún problema del tratamiento previo, o sea, si es un ARES, si es una necrosis o lo que fuese. Y por otro lado, lo que no me queda claro de ese trabajo de reirradiación, ¿a qué tiempo reirradiaban? O sea, ¿cuándo? ¿Al año, a los 2 años, a los 3 años? ¿Cuánto tiempo pasaba entre radioterapia y reirradiación? Porque en la mayoría de las veces, cuando mandamos a reirradiar un paciente, dicen, no se puede porque, no sé, el tiempo transcurrido es muy corto, porque recayó dentro del campo, porque recibió la dosis completa. Entonces, ¿qué dosis recibió previamente? ¿Y cuánto tiempo pasó a la recaída para poder volver a reirradiar al paciente? Esas son cosas que me parece no me quedan muy claro por los trabajos. Sí, 2 datos que no estaban referidos en el texto, pero respecto a lo que dice la biopsia, sí, interesante que las áreas que solo captaban el PET y no se veían trastornos en la resonancia magnética, el 96% presentaban positividad en la biopsia, versus un 54% en las áreas que solo captaba la resonancia. Entonces, bueno, hay enfermedad que se escapa, evidentemente, a lo que la resonancia nos muestra. Lo que sí, bueno, el planteo que no está dado en el trabajo y me resultaba interesante es saber si la aplicabilidad del PET con DOPA en la primera radioterapia habría sido de utilidad. Nos estábamos quedando cortos al primer tratamiento y eso podría haber dado un aumento en el índice de recaídas. Sí. Nacho, estamos cortos con el tiempo y podemos pasar al doctor Mandolesi para cerrar. Sobre el trabajo del neurinoma, ustedes trabajan con el Gamma Knife y si ustedes usan algún tipo de restricción para la cóclea o en algunos neurinomas grandes hacen fraccionamiento también. Sí, bueno, con el Gamma Knife, por lo menos con el modelo que tenemos, no podemos hacer fraccionamiento por ahora, pero con respecto a la preservación de la audición útil, tenemos que conocer un poco la evolución natural de la enfermedad. Uno puede con los diferentes tratamientos radiantes postergar la pérdida de la audición útil, porque la evolución natural del schwannoma es que el paciente en un periodo de 10 años pierda su audición útil, con tratamiento o sin tratamiento. Sí es muy claro que con la cirugía el paciente pierde la audición en el momento y con los tratamientos radiantes no, y a veces es la oferta tentadora que uno le da al paciente de que va a preservar su audición útil, pero siempre le aclaramos, por algunos años. Y la realidad es que va a depender mucho de la anatomía de ese schwannoma, porque la mayor proximidad, a veces los schwannomas no llegan a a ocupar todo el conducto auditivo interno y no se acercan tanto a la cóclea, a veces están más lejanos, entonces nos permiten dar la dosis que utilizamos estándar de 12,5 Gray, y sí, ponemos de límite siempre una dosis de 4,2 Gray para la cóclea, que es la que demostró por los trabajos que existen, que es la que más preserva la audición, o la que preserva la audición por más tiempo, por decirlo de una manera. Y muchas veces cuando vimos que no podíamos respetar esa dosis de 4,2, la pusimos como factor limitante y a veces subdosamos la porción más interna del schwannoma, que es el volumen más chico, porque es la parte más cónica de la lesión, subdosamos un poco para preservar esos 4,2. Ojo, siempre en pacientes que tienen la audición conservada y audición útil conservada, porque si no, no tiene demasiado sentido. Y la última pregunta para cerrar, te quería preguntar sobre la experiencia, que no sé qué volumen de pacientes tienen, y le extiendo la pregunta también a la doctora Rubio, que desconozco si hacen patología funcional, en cuanto al tratamiento de patologías funcionales, por ejemplo, Parkinson, con el Gamma Knife y con técnicas de LINAC, que no sé si hacen en Madrid ustedes patología funcional. Jorge. Sí, yo realmente soy absolutamente crítico del uso de la radiocirugía en neurocirugía funcional. Cuando se presenta como una técnica completamente mínimo invasiva, me genera ruido decir
¿qué más invasivo hay que hacer una lesión radiante ablativa en un núcleo del cerebro? O sea, puede ser poco invasiva, que no se le pone un marco, que no se hace un orificio en el cráneo, pero no hay nada más invasivo que hacer una lesión cerebral irreversible, no controlada, porque todos sabemos que muchas veces las lesiones ablativas o incluso las terapéuticas generan edema, reacción edematosa. Yo soy absolutamente crítico con respecto al uso de eso. Es verdad que en el trabajo se habla de los pacientes no posibles de hacer DBS, que sería estimulación cerebral profunda. Por otro lado, hay técnicas ablativas, o sea, esos son los menos de los pacientes. El 10% de los pacientes con Parkinson avanzado son candidatos a tratamientos o de estimulación cerebral o lesiones cerebrales, en este caso se habla puntualmente de temblor. Hay otros tratamientos lesionales superiores a los tratamientos radiantes, que son lo que se llama el HIFU, que es el ultrasonido focalizado, que uno no tiene el riesgo de generar edema en el paciente. Entonces, a mí me parece que cuando utilizamos tanto Gamma Knife o aceleradores lineales para hacer lesiones cerebrales ablativas, como que uno está forzando la técnica o está buscando hasta qué límite puede llegar el equipo que uno tiene y no está pensando en qué es lo mejor para el paciente. Lo mejor para el paciente, desde mi punto de vista de neurocirujano, son o estimulación cerebral o incluso lesiones, pero por ultrasonido, no por radiación. Carmen, ¿ustedes hacen...? Nosotros no tenemos experiencia en el tratamiento de lesiones funcionales para el temblor. Sí la tenemos en neuralgia del trigémino, con conos, eso sí. Y bueno, nuestra experiencia en neuralgia es buena, ¿no? Pero no es el mismo tratamiento. Bien, perfecto. Bueno, Marco, para cerrar la mesa, el doctor Causa. Bueno, para finalizar, quería agradecerles, doctora Carmen, gracias por el tiempo, Silvia, doctor Zaguier, y bueno, a todos los presentes. Vamos a dar por finalizado el módulo, sin olvidar de que, desde ayer se viene repitiendo de esto, ¿no? Del trabajo en equipo, multidisciplinario y aprendiendo de cada uno de lo que sabe hacer. Así que bueno, muchas gracias. No se vayan porque ahora sigue el módulo de mama y bueno, damos por terminado. Muchas gracias.